Muy buenas tardes. Nuestro título de investigación es Efecto de la reterritorialización en procesos de adaptación de los habitantes asentados en el barrio Reposo 2 de Quito, Chocó. Exponente, Aprilla Potes Joana y Sánchez Chaverra Merenduleidi, quien les habla. Asignatura trabajo de grado 1, grupo 2. La situación problemática entonces está asociada con el desplazamiento forzado que desde Mendoza tiene que ver con aquellos grupos o personas obligadas a huir de su lugar de residencia habitual, como resultado de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada o de violación de los derechos humanos que se le presentan a estas poblaciones. Bien, este fenómeno del desplazamiento forzado en Colombia es una situación un tanto dramática de diferentes ángulos experienciales de angustia, incertidumbre, rupturas, carencias, pérdidas, incertidumbre, de alguna manera el afrontamiento de nuevas situaciones, entre otras de las personas que han sido obligadas a abandonar su lugar de residencia de forma involuntaria y desplazarse a otro espacio geográfico dentro del territorio nacional para salvaguardar su vida e integridad, ¿sí? Bien sea de forma individual o masiva. Exige de quienes lo atraviesan transitar un proceso de duelo o pérdida de lo material, de lo simbólico que implica para ellos, y la salida para marcar un territorio de asentamiento, es decir, una desterritorialización, pérdida de ese territorio para una reterritorialización, asentamiento a un nuevo territorio, adaptación, tema que aquí nos convoca en condiciones, digamos que muy distintas a las que tenían estas personas en su lugar de residencia, ¿sí? Ocampo y Zuluaga no afirman que la situación de desplazamiento pone a prueba la habilidad del sujeto para integrar el cambio en la cohesión de la vida, que al tener que abandonar esos referentes que ellos conocían de toda su trayectoria o a lo largo de su vida y de su existencia, se podría decir que su mundo se le desestructura al sujeto, que ellos pierden el control sobre sí mismos porque el territorio permite de alguna manera darles identidad sobre sus relaciones y se presenta una crisis en la capacidad de ellos darle continuidad a su vida y a sus proyecciones. Cabe mencionar que desde Gómez, las personas que han pasado por el desplazamiento, por ende pasan por un proceso de destorrización y también para llegar a un proceso de reteriorización en un territorio. Pues cuando hablamos vuelvo y lo reiteramos, cuando hablamos de ese proceso de reterritorialización que menciona Gómez, de la desterritorialización a la reterritorialización, entonces implica ese proceso y ese trance, tener en cuenta de que esa persona abandonó su territorio de vida para sentarse en uno nuevo en condiciones de las muy distintas. ¿Por qué este proyecto es importante y relevante en el contexto? Porque nuestro marco de referencia tiene en cuenta entonces un proceso de adaptación de todas estas personas, en este caso de la población asentada en el barrio Reposo de Quito, desde asimilación, acomodación de esas experiencias urbanas, de esas formas de vida urbanizadas como parámetro normativo, pero vamos más allá y tenemos entonces que ver con el despliegue, la complejidad, o sea, tenemos en cuenta la complejidad del proceso, el despliegue de las habilidades que desarrollan estas personas o de las virtudes pese a que carecen en esa situación y entran en una situación de crisis, ¿sí? Como lo señala Gómez, sabemos que es un proceso complejo. Entonces, las personas reterritorializadas en esta investigación son consideradas personas activas y no pasivas, como dice Gómez, reitero, de que se les suele considerar personas en las políticas y programas personas pasivas, ¿sí? Aunque ellos resulten beneficiarios de políticas y de programas, estas personas para reestructurar su vida, para resistir y adaptarse pese a sus condiciones, realizan diferentes, se reconstruyen a sí mismos, entonces les damos una perspectiva histórica, una perspectiva política y una perspectiva de sujeto activo. Uno de los lugares de asentamiento de acuerdo a la ANUR y a la Defensoría del Pueblo Regional del Chocó, en el año 2005 estableció que el barrio Reposo es uno de los lugares donde se suele asentar familias normalmente reterritorializadas. Entonces quisimos coger este contexto.
Cabe mencionar también que de Gómez, lo desligan como un proceso complejo, ya que las personas que pasan por este fenómeno no enmarcan exitosamente este proceso. Como objetivo tenemos, en general, analizar cuáles son los efectos de la retoralización en proceso de adaptación de los habitantes asentados en el barrio Reposo 2 de Quito Choco en el año 2021. Como específico, tenemos tres. El primero es indagar qué formas de vida adoptaron las personas reterializadas en el barrio Reposo 2 de Quito Choco en el año 2021. A su vez, Como identificar segundo, las experiencias que permitan dar continuidad a la vida de los habitantes reterritorializados en el barrio Reposo de Quito Chocó y diferenciar esas formas de reconstrucción del territorio que adoptaron estas personas habitantes del barrio Reposo 2 en el año 2021. Bueno, este estudio centra en la pregunta ¿cuáles son los efectos de reterritorialización en procesos de adaptación de los habitantes asentados en el barrio Reposo de Quito Chocó en el año 2021? Es de vital importancia porque primeramente permite posicionar a la población objeto de estudio como sujeto constructor y portador de virtudes más que carencias. a su vez es importante, a su vez es pertinente indagar desde la experiencia particulares que implican resistir y reconstruir territorio, es decir, identidad, significado, sentido de sus acciones y proyecto de vida en condiciones distintas a las que se tenían con pocas garantías. Además, aporta los conocimientos y los saberes que traen las personas que normalmente, dice Gómez, suelen venir de zonas rurales, gestionar habilidades, recursos, virtudes en medio de las crisis y las carencias, el tratar de superar la desigualdad y la pobreza en el contexto de asentamiento posterior al desplazamiento. También la importancia del ser del barrio Reposo 2 en condiciones físicas muy parecidas a lugares que debieron abandonar finalmente porque el proceso complejo de desterritorialización a reterialización no se enmarca desde lo normativo. Sí, porque como lo decía la y recordamos bien que ese lugar, la ANUR y la Defensoría del Pueblo, que esto de alguna manera cogen esos espacios que tienen unas condiciones físicas similares al lugar donde ellos venían. ¿Sí? Un aporte del estudio que es novedoso es que es contextualizado en nuestra territorialidad y desde una perspectiva de sujeto activo que asume el reto del cambio, resilientes para dar continuidad a su proyecto de histórico, que son personas históricas y políticas, que pese a aquellas situaciones de crisis y de carencia de estas personas y de que es un proceso complejo como lo atribuye Gómez, estas personas se sobreponen, son resilientes, se acomodan, ¿sí? Asimilan la situación y continúan, aunque no todos, él hace el énfasis de que no todos tienen el mismo éxito en el mismo proceso. Como marco teórico tenemos el desplazamiento. El desplazamiento forzado desde Mendoza son personas o grupos de personas obligadas a abandonar o huir sus hogares a partir de resultados de conflictos armados, situaciones de violencia generalizada o también de violación de derechos humanos. También tenemos la desterritorialización desde Ocampo, que es el abandono o el abandono del territorio de sus vidas. Tenemos también la retoralización desde Ocampo, que es el proceso o la relación que tiene de restablecimiento o reasentamiento de condiciones de aquellas personas que participan en un territorio de su origen. Y por último tenemos la adaptación. Sí, compañera. Tiene dos connotaciones, que una es biológica y otra es biológica, pues tiene que ver con el equilibrio que manejan los individuos, los procesos de acomodación en sus acciones, donde el individuo influye e influenciado por el medio. Hay una relación recíproca. Desde lo psicológico, esto se le aplica la capacidad de identificar pues, sus condiciones y el medio, a partir de la creación de conceptos y de tradiciones culturales. Muchas gracias. Gracias.